¿Cómo instalar una ducha? Preparación del espacio. Decide el tipo de ducha que vas a instalar. Muchas duchas son unidades prefabricadas, lo que te facilita su instalación, especialmente si cuentas con conocimientos básicos de carpintería y plomería. Los kits de cabina de ducha vienen en dos tipos básicos: las cabinas de una sola unidad y las cabinas de paneles múltiples. Cabinas de una sola unidad. La ventaja con este tipo de cabinas es que el proyecto se realiza bastante rápido y sin interrupciones. En esencia, debes comprar una unidad lista para instalar que se fija a las paredes y tuberías al sellarlas. Conexiones. Unidades de paneles múltiples. Estas consisten en un plato de ducha separada y dos o más paneles individuales que se pegan en su posición y requieren que se selle cada conexión de forma individual. La ventaja de este tipo de cabina es que si la instalas tú solo, puedes manejar las piezas una a la vez. Toma medidas para determinar la ubicación de los tubos. Cuando hayas comprado una cabina del tamaño adecuado para tu baño, debes marcar el lugar por el que la tubería saldrá a través de la cabina para conectarlos elementos apropiados de tu kit. Independientemente de si vas a instalar una ducha de un solo panel o de paneles múltiples. Para que obtengas medidas precisas, empieza a medir desde el suelo y desde la esquina de las paredes. Realiza un bosquejo de la pared y las tuberías e indica correctamente las medidas. Por ejemplo, la distancia desde la esquina de la pared hasta el centro de la válvula de control de agua podría medir 45,7 centímetros. 18 pulgadas. Desde el suelo hasta el centro de la válvula. 91,4 centímetros. 36 pulgadas. Repite esto con todas las cañerías que sobresalen hacia la superficie de la cabina. Sin importar cuáles sean tus medidas. Márcalas en tu bosquejo. Con un bolígrafo o lápiz. Transfiere dichas medidas a la parte posterior de la unidad sobre la que se montarán las cañerías. Ensambla las herramientas y los materiales necesarios. Sigue las instrucciones que se incluyen en el kit de ducha que usas para tu proyecto. Se pueden proporcionar los tornillos para pared y otros elementos de sujeción en el kit. O es posible que tengas que comprarlos aparte. Para la mayoría de los proyectos, necesitarás las siguientes herramientas y suministros. Un nivelador de 0,6 metros o 1,2 metros. 2 o 4 pies. Un sellador para tina y azulejos. Una sierra de perforación de 5,1 centímetros. 2 pulgadas. Un taladro eléctrico y una broca de 0,3 centímetros. WL1 WL8 PULGADAS. Destornilladores de cabeza plana Phillips. Vigas de cedro. Tu kit de ducha de un solo panel o de paneles múltiples. Barre el piso y las paredes para despejar todos los residuos sueltos antes de instalar la ducha. Usa una escoba o una aspiradora para limpiar los escombros y el polvo producidos durante la jornada. Antes de continuar con la instalación, usa un raspador de pintura o una espátula para remover el sellador y el adhesivo viejos. Y asegúrate de secar a fondo el área antes de instalar el plato sobre el subsuelo. Si el subsuelo está húmedo antes de que instales los paneles o el plato, corres el riesgo de que la madera se pudra y tengas graves problemas en el futuro. Necesitas asegurarte de que la zona esté completamente seca antes de empezar a instalar cualquiera de los componentes de la ducha. Haz que las paredes sean resistentes al agua. Instala paneles resistentes al agua sobre las paredes que cubrirán la cabina. Si tienes una unidad de esquina, normalmente son dos paredes las que forman la esquina.
Los paneles a prueba de agua son un producto de fibra o a base de cemento y por lo general vienen en colores gris, verde o azul. Se puede conectar el panel de la ducha a los broches de la pared con clavos o tornillos. Sella las conexiones con sellador de silicona. Nunca instales una ducha sobre paneles de yeso estándar ya que con el tiempo la humedad los desintegrará. Instalación de una cabina de una sola unidad. Usa el taladro para perforar agujeros piloto sobre la unidad. Utiliza una broca de 0,3 centímetros. WL1 WL8 PULGADAS. Para perforar agujeros piloto sobre las marcas para la tubería y las cañerías en la parte posterior de la cabina. Hazlo despacio y con mucho cuidado para que no agrietes el acabado interior. Es importante hacer los agujeros piloto desde la parte posterior de la cabina hacia la parte delantera. Esto facilitará el uso de la sierra para cortar los agujeros más grandes para las cañerías. Corta el agujero para la cañería. Una vez que perfores todos los agujeros piloto, retira la broca e inserta la sierra de perforación de 5,1 centímetros. 2 pulgadas. En el taladro. La broca piloto sobre la sierra de perforación será más grande que los agujeros que acabas de perforar, lo que debería hacer que la sierra pase por encima mientras cortas el agujero. Empieza a cortar el agujero desde el interior de la cabina. Presiona solo un poco sobre la superficie mientras cortas con la sierra y deja que ésta haga el trabajo. Una vez que la sierra haya cortado casi toda la pared de la ducha, suéltala hasta que completes el agujero. Es normal si observas un poco de humo o si sientes calor al cortar el agujero debido a la fricción. La sierra de perforación también se encuentra muy caliente mucho inmediatamente después de cortar el agujero. Espera a que pase 1 minuto o 2 para retirar la pieza de corte de la sierra. Coloca la unidad en su posición y asegúrala. La mayoría de los kits de una sola unidad vienen con tornillos para pared y otros elementos de sujeción únicos para el modelo y deberás seguir las instrucciones para asegurar la ducha a la pared. La mayoría de las unidades tienen entre 3 y 6 sujetadores por pared. Los rebordes y mangos también son únicos para el modelo. Por lo general, lo son para modelos de instalación rápida que se adhieren de forma rápida y sencilla. Consulta los siguientes métodos para obtener instrucciones más específicas con respecto a la instalación de componentes de paneles múltiples. Sella todas las conexiones con un sellador. Una vez que la unidad esté asegurada, utiliza un sellador para tina y azulejos para sellar herméticamente todas las superficies que están en contacto con las paredes y el suelo. Sella los rebordes con una capa delgada de sellador y déjala secar durante 24 horas antes de exponerla al agua. Acopla la puerta de la ducha. Las puertas en los kits de una sola unidad deben encajar perfectamente. Aunque los modelos con puertas correderas pueden ser un poco más complejos. Consulta los métodos siguientes para que obtengas instrucciones más específicas con respecto a la instalación de puertas para duchas de paneles múltiples. Instalación del plato de la ducha. Coloca el plato de la ducha en su posición sobre el suelo. Alinea el orificio de drenaje en la parte inferior del plato de ducha con el desagüe sobre el suelo. No utilices adhesivos o sujetadores. Simplemente encájalos y asegúrate de que el plato encaje perfectamente dentro del espacio. Además, debes asegurarte de que el desagüe corte las líneas y encaje correctamente sobre la tubería de drenaje. Atornilla la tapa del desagüe hacia abajo sobre el plato.
Algunos kits pueden requerir que se conecte una pieza corta de acoplamiento a la parte inferior del drenaje para fijar el plato. De ser así, deslízalo por la tubería de drenaje en el suelo y utiliza una junta de compresión, que debe estar incluida. Para terminar de sellar, nivela el plato. Verifica que el plato esté alineado con las paredes y el resto de tu diseño para el baño. Si no está correctamente alineado, la ducha puede tener fugas, por lo que debes asegurarte de que esté nivelado. Utiliza un nivelador para carpinteros. Si es necesario, utiliza algunas vigas de madera para nivelar el plato. No tienes que utilizar demasiadas vigas y no debes elevar el plato por encima del nivel de los paneles. Si el subsuelo está nivelado, debes usar las vigas al mínimo. Una vez que el plato esté nivelado, debes marcar el borde en el que se topan los broches y la ubicación de la viga. Por si necesitas mover las cosas después, sella el plato con una capa fina de sellador. Coloca una capa de sellador a lo largo de la conexión del plato con el piso, aproximadamente del grosor de un trozo de cinta adhesiva. Usa solo lo suficiente para cubrir y sellar los clavos o tornillos que conectan el plato a los broches. Puedes limpiar con un trapo las gotas que caen accidentalmente sobre el plato antes de que se sequen. Si las encuentras después de que se secaron, puedes rasparlas con tus uñas o una espátula de plástico. Fijación de los paneles de la ducha. Marca cada panel de acuerdo con las instrucciones del kit. Tendrás que identificar y marcar claramente cada panel para asegurarte de que no hayas instalado el panel equivocado o en el lugar incorrecto, lo que constituye un error fácil de cometer si trabajas con rapidez. Identifica cada panel de pared mediante la hoja de instrucciones que viene con el kit y etiqueta cada panel con un trozo de cinta adhesiva. Escribe panel A o panel 1, dependiendo de las instrucciones que se incluyen. Identifica el panel que instalarás sobre los controles y los accesorios de la ducha y déjalos a un costado. Utiliza las medidas de las cañerías sobre la pared donde vas a instalar la ducha y usa estas medidas para marcar y cortar los agujeros para los accesorios de control de agua. Te será más fácil cortar los agujeros si colocas el panel sobre un par de caballetes. Utiliza un par de tablas de 2x4 para soportar el panel. O una plancha de madera contrachapada para que el panel no se doble en exceso y se rompa. Perfora agujeros lentamente con la sierra de perforación. Verifica el ajuste de los paneles. Para algunos kits, los paneles deben instalarse en un orden determinado con el fin de que los sellos se afirmen y vuelvan la unidad más resistente al agua. Es mejor ensamblar previamente las paredes para que te asegures de que todo encaja antes de conectarlas con adhesivos o tornillos para pared. Revisa las instrucciones con atención para saber si este es el caso de tu kit. Verifica el ajuste de los paneles en el orden determinado para asegurarte de que encajen correctamente. Algunos kits se fabrican para adaptarse a los espacios de un tamaño específico, mientras que otros están diseñados para encajar dentro de un rango dimensional. El kit debe especificar las dimensiones en las que encaja. Coloca el borde inferior de los paneles dentro de las ranuras del plato. Los platos de ducha se fabrican con un borde acanalado o un borde ligeramente desplazado alrededor del plato que hace contacto con las paredes. A veces se conocen como paneles de ajuste exacto o de ajuste variable. Y el proceso puede variar ligeramente en función del que tienes. Los paneles de ajuste exacto se deslizan o se abrochan juntos.
Ensámblalos en el orden especificado en las instrucciones del kit. Los paneles de ajuste variable te permiten ajustar la cobertura a lo largo de la pared del área de tu ducha. Estos paneles pueden tener un agujero de varios centímetros entre dos paneles. Y los une o cubre una tapa vertical o una especie de jabonera vertical moldeada que se superpone a los dos paneles para cubrir el agujero. Una vez sellado en su posición, da la impresión de que se tratara de un solo panel. Prepara los paneles para la instalación final. Asegúrate de que estén completamente limpios y secos sobre las superficies que se unirán a las paredes. Cuando estés listo para aplicar el adhesivo, básicamente debes repetir los pasos para verificar el ajuste de los paneles. Pero en esta ocasión, lo harás de forma permanente. Algunos kits vienen con agujeros por lo que solo requieren que se les coloque tornillos o clavos. Otros requieren adhesivo que es seguro para el plástico o la fibra de vidrio. Otros requieren ambos. Consulta las instrucciones que vienen con el kit. Usa el adhesivo para asegurar los paneles. Con cuidado. Coloca el primer panel que instalarás boca abajo sobre una superficie firme y plana. Coloca una capa de adhesivo para duchas y tinas en todas las superficies que se unirán a las paredes del área de la ducha. Si el panel tiene una superficie grande que entra en contacto de manera parcial o total con la pared de la ducha, haz una X con el adhesivo de esquina a esquina en la parte posterior del panel. Luego, haz una más con el adhesivo de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda encima de la X. Y coloca el adhesivo a lo largo de todo el perímetro de la parte posterior del panel. Aproximadamente 5,1 centímetros. 2 pulgadas. Desde los bordes de los paneles para evitar que el exceso se salga al colocar los paneles. Aplica un poco de pegamento al plato de ducha en el lugar en el que se unirá con el panel. Asegúrate de colocar una capa de pegamento a lo largo del borde del plato para que se forme un sello hermético. Coloca con cuidado el panel en su sitio contra la pared. Asegúrate de que la parte inferior del panel encaje bien en el lugar en el que se une con el plato de la ducha. Usa una toalla seca para alisar la superficie de abajo hacia arriba. Aplica el adhesivo a los otros paneles. Repite lo anterior. Luego, presiona los paneles restantes en su sitio, en el orden utilizado en el montaje de prueba. Asegúrate de seguir el orden establecido con el kit de ducha. Retira el exceso de adhesivo que sobresale al presionar los paneles en su sitio antes de que se seque. Utiliza el disolvente que te recomienden en la sección de limpieza del tubo de adhesivo. Espera algunas horas, hasta que se haya secado el adhesivo. Y sella herméticamente todas las conexiones. Si es necesario, usa tornillos para pared. Algunos kits usan tornillos o clavos, además de adhesivo para fijar los paneles. Los agujeros para los tornillos o clavos deben perforarse previamente sobre los paneles a lo largo de los bordes exteriores. Una vez que apliques el adhesivo, estás listo para montar los paneles de manera permanente. Simplemente pasa los tornillos o los clavos a través de los agujeros para abrocharlos. No ajustes los tornillos por completo ni coloques los clavos hasta que todos los paneles estén en su sitio. Esto te permitirá ajustar los paneles antes de que los asegures por completo a las paredes. Coloca los componentes finales de la ducha. Algunos kits cuentan con esquinas moldeadas o piezas de conexión como jaboneras o estanterías moldeadas. Debes conectarlos con adhesivo para duchas y tinas, como se indica en las instrucciones. Instalación de la puerta de la ducha.
Examina los componentes para el kit de la puerta. Existen diferentes variedades de puertas para ducha. Y los pasos finales pueden variar en función del tamaño, el estilo, y el kit que hayas comprado. Las puertas para una ducha con tina son muy diferentes a las puertas para duchas de pared de una sola unidad. Asimismo, las puertas correderas y las batientes pueden variar. Si vas a instalar puertas sobre una tina completa, debes medir y centrar el lugar en el que deseas que se ubique el riel del umbral sobre el borde frontal. Tendrá que estar centrado, por lo que debes medir el ancho del borde de la tina y marca el punto central. Para las duchas de pared, el riel solo puede deslizarse en su área sobre el piso de la ducha. O puede bloquearse en su sitio. Si estás usando un kit de una sola unidad, sigue siempre las instrucciones del kit. Ensambla el riel del umbral inferior. Asegúrate de que todas las superficies sobre las que ensamblarás los rieles de metal de la puerta estén limpias y secas. Coloca una capa de sellador a lo largo de la superficie inferior de montaje, que puede ser el plato o la tina, de acuerdo con el kit que estás instalando. Centra la capa entre las dos líneas que has marcado y colócala a lo largo de la abertura. Sostén firmemente el carril inferior en su sitio sobre el sellador. Asegúrate de que la parte inferior del riel haga contacto con el sellador. O de lo contrario, coloca una capa separada a lo largo del centro de la parte inferior del riel. Ensambla los rieles de la pared. Alínealos con los agujeros de montaje y asegúrate de que encajen correctamente sobre los extremos del riel inferior. Coloca los topes de goma, que vienen en la mayoría de los kits de puertas, sobre los tornillos y asegura los rieles a la pared. Los rieles de la pared sostendrán el riel inferior en su sitio. No ajustes completamente los tornillos en este punto. Es posible que no se incluyan los rieles de la pared en el kit de algunas duchas. Si no los tienes, ignora este paso y continúa con la inserción de la puerta. Si es necesario, mide y corta el riel superior. Asegúrate de que el riel encaje bien y esté alineado correctamente entre los rieles de la pared. Muchos kits tienen soportes en las esquinas que se conectan con tornillos para sujetar el riel superior de forma segura. En algunos kits, las barras del riel tienen tamaños variables, lo que significa que son más grandes y puedes cortarlas al tamaño que necesites. Si este es el caso, corta los rieles utilizando una sierra y púlelos de manera que se cierren antes de instalarlos. Coloca primero la puerta corredera interior. Si vas a instalar puertas correderas y estas tienen barras para las toallas, ensámblelas con los rodillos y las barras hacia adentro. Eleva la puerta sobre el riel superior. Luego, coloca cuidadosamente los rodillos superiores e inferiores dentro de los rieles superiores e inferiores. Si la puerta está bien asentada, debe deslizarse fácilmente de un extremo a otro. Si no es así, vuelve a intentarlo con cuidado hasta que se asiente correctamente. El kit debe incluir instrucciones ilustradas y propias para tu puerta. Algunas puertas requieren que se les instalen los rodillos previamente antes de colocarlas en su sitio. Si este es el caso, las puertas deben encajar perfectamente. Revisa las instrucciones. Coloca la puerta exterior, con la barra para toallas hacia afuera. Ensambla la puerta exterior de la misma manera que lo hiciste con la puerta interior. Asienta y alinea los rodillos con cuidado dentro de los rieles adecuados. Si la puerta interior está bien asentada, el panel de la puerta exterior debe deslizarse libremente. Sella las conexiones.
Aplica una capa de sellador para tinas a lo largo de todas las superficies que entran en contacto con los rieles de la puerta. Realiza esto en ambas superficies, interior y exterior, para crear un sello hermético y ordenado. Deja secar el sellador por lo menos 24 horas antes de abrir la llave del agua en la ducha y poner a prueba tu trabajo.